¿Cuántos de los presentes no estuvieron aquí anoche? Muy bien, hay varios que no estuvieron. Pues bienvenidos y bienvenidas. Como no estuvisteis aquí anoche, pues yo voy a dar un breve repaso al tema que tratamos sobre los pactos bíblicos. Los pactos bíblicos. Es importante hacer estas aclaraciones porque hay pactos bíblicos y pactos teológicos. Uno de esos jóvenes fuertes que hay por ahí podría ponerme una silla para yo, una silla nada más. Sí, eso es, para yo poder manejarme mejor aquí. Mire, yo hablé de un joven fuerte y mire quién apareció, un joven y fuerte, las dos cosas. Muy bien. En nuestra querida España tenemos un serio problema. Es un problema muy serio. A la mayoría de los españoles no les gusta leer. Tienen libros y no los leen. Y precisamente ayer, creo que era el día de algo, y hoy que es el día festivo, el 12 de octubre, día de Colón le llaman, se ha hablado de esto. Hay un 40% de españoles que no abre un libro ni una vez al año. Ni una vez al año. España es el cuarto productor de literatura, de libros en el mundo. Pero los españoles somos del primer mundo los peores lectores. No nos gusta leer. Y para aprender la Biblia y para estudiar la Biblia uno tiene que leer. Uno tiene que leer. Entonces hablaba de esta cuestión de los pactos y quiero aclarar algo que no dije anoche, de manera que los que vinieron anoche no oyeron esto que voy a decir. Cuando uno estudia teología, cuando estudia doctrina, se va a encontrar con que hay pactos que se llaman pactos bíblicos. Los pactos bíblicos son aquellos que uno puede abrir la Biblia y encontrarlos allí claramente. El pacto que Dios hizo con Noé a raíz del diluvio, se le llama pacto. Dios le dijo a Noé que no iba a destruir más la tierra por medio de un diluvio universal. El pacto con Abraham que vimos anoche, ese es un pacto bíblico, uno puede leer allí en Génesis 15, 18. En aquel día Jehová hizo pacto con Abraham. Y mire qué interesante, perdonadme que yo inyecte estas cosas aquí. La palabra pacto en el idioma hebreo, la palabra pacto es la unión de dos palabras, la unión de dos palabras, karat beriz. Karat beriz es lo que se traduce pacto. En aquel día hizo Jehová con Abraham un karat beriz, un pacto. Y pacto
esa palabra karat beriz literalmente significa cortar el sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Cortó, dividió en dos los animales, con la excepción de las aves, que puso una a un lado y otra al otro. Pero el becerro lo cortó, todos los demás han cortado. Eso es karat beriz, cortar el pacto, literalmente. Cortar el pacto. Entonces está el pacto que Dios hizo con Abraham. Eso lo podemos leer. Está el pacto mosaico que le llamamos, porque es el pacto que Dios hizo con la nación de Israel y el mediador fue Moisés. El mediador de ese pacto fue Moisés. Y luego tenemos el pacto que Dios hizo con el rey David, segundo de Samuel 7. Ahí lo vemos, que Dios hizo un pacto y ese pacto se reitera luego en el Salmo 89. Se habla de eso también en Isaías 55. Y luego también hay un pacto nuevo, un nuevo pacto que aparece en el libro de Jeremías capítulo 31. Bueno, ¿y qué es aquello que se llama pactos teológicos? He hablado de pactos bíblicos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pactos bíblicos? Muy bien, esos son los pactos bíblicos. Pero se le llama pacto bíblico porque uno puede abrir la Biblia y encontrarlos allí. Y esos son los pactos que nosotros principalmente manejamos. Ahora, hay pactos teológicos. Pactos teológicos son aquellos que no están especificados como tales en la Biblia. Que uno lo deduce. Al leer la Biblia, los teólogos los deducen, pero son deducciones. Por ejemplo, los teólogos utilizan la expresión pacto de la gracia. Pacto de la gracia. O pacto de la redención. O pacto de las obras. Esos pactos no están expresados como tales en la Biblia. Se le llama pactos teológicos porque por allá por el siglo XVII, 1600 y algo, unos teólogos, no es necesario mencionar sus nombres, unos teólogos dedujeron que en la eternidad las tres personas de la Trinidad hicieron un pacto. Un pacto de la gracia, pacto de crear el universo, de hacer las cosas, pacto. Y luego entonces, cuando Dios creó al hombre, hizo con Adán un pacto de obras, de las cosas que Adán tenía que hacer, de sus responsabilidades. Y cuando Adán pecó, entonces Dios hizo un pacto de redención. De redención. Cómo salvar al pecador. Muy bien.
Esas son las diferencias entre una cosa y otra. Por eso, tal vez algún día escucharéis la expresión teólogos del pacto. ¿Habéis oído esa expresión alguna vez? Teólogos del pacto. Generalmente esos son los teólogos que se le llama reformados. Por ejemplo, Berkov, gran teólogo, teólogo reformado, teólogo del pacto. Oswald Alice, también teólogo reformado, teólogo del pacto. Y así hay un montón de ellos. Generalmente, no todos, esos teólogos del pacto son amilenaristas, ya hablaré de eso, aunque hay algunos teólogos del pacto que son premilenaristas. Los teólogos del pacto amilenaristas no distinguen, no diferencian entre Israel y la Iglesia. Los teólogos del pacto premilenarista hacen alguna diferencia entre Israel y la Iglesia. De manera que esa es la diferencia. Los teólogos del pacto premilenarista sí creen que habrá un reino terrenal de Cristo en la tierra, pero creen que la Iglesia va a pasar por la gran tribulación. Los teólogos del pacto amilenaristas no creen que habrá un reinado terrenal de Cristo, un reinado milenial, un reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Y no distinguen entre Israel y la Iglesia. Y la Iglesia y el mundo y todos van a pasar por ese periodo de la gran tribulación. Y hay cosas extrañas ahí porque cuando se habla del rapto, por ejemplo, amilenaristas creen que será algo, la Iglesia sube y enseguida baja con el Señor. Sube y baja con el Señor. Prácticamente no hay lapso de tiempo entre el rapto y lo que viene después. Son cosas raras que ocurren, pero sí quería que entendieseis eso de pactos bíblicos y pactos teológicos. Ahora voy a decir algo de los pactos teológicos, de los pactos bíblicos. Voy a decir algo concretamente de los pactos bíblicos. Hay pactos bíblicos incondicionales y hay por lo menos un pacto bíblico que es condicional. ¿Cuál es la diferencia entre pactos bíblicos condicionales y pactos bíblicos incondicionales? ¿Cuál sería la diferencia? Uno sería unilateral, en el que se compromete Dios, aparte de que el hombre no tendría nada, mientras que bilateral o ¿cómo es? Condicional, Dios se compromete si la otra parte hace su parte. Muy bien. En el pacto bíblico, incondicional, solo Dios se compromete. Dios no le dice al hombre, para que esto se cumpla, tú tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto. Por eso el pacto abrahámico es un pacto incondicional. Dice, en aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. Podéis buscar el texto otra vez, Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es la promesa de Dios. Cuando Dios hizo esa promesa a Abraham, ¿cuántos hijos tenía Abraham? 0, ninguno. Pero Dios le dice a Abraham que le va a dar una descendencia. De manera que el pacto abrahámico tiene que ver con descendencia y tiene que ver con tierra y tiene que ver con bendiciones. Esas son 3 características importantes del pacto abrahámico. Descendencia, simiente, tierra y bendiciones. Y Dios hizo a Abraham 3 grandes promesas. Una promesa personal. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir a ti, Abraham. Segundo, Dios le hizo a Abraham una promesa nacional. Voy a bendecir tu simiente, tu descendencia. Y tercero, Dios le hizo a Abraham una promesa universal. En tu simiente todas las familias de la tierra serán benditas. 3 clases de promesas hizo Dios a Abraham. Ahora, el pacto mosaico, ese pacto es condicional, porque ese pacto depende de el compromiso que el pueblo de Israel hizo con Dios. Ya lo veíamos anoche en Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo dijo: todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Pero sabemos bien que el pueblo no cumplió con ese compromiso suyo. Y luego en el capítulo 24 del Éxodo, versículo 7, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Moisés tomó el libro del pacto. Fijaos que a la ley se le llama libro del pacto. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y obedeceremos. El pueblo se comprometió a hacer y a obedecer los preceptos de la ley. Debo añadir ahora aquí, ya que estoy hablando de esto, que el pacto que Dios hizo con la nación de Israel a través de Moisés como mediador, ese pacto tiene una estructura muy similar a la de los pactos o alianzas o compactos, como le llaman algunos, que los reyes de la antigüedad hacían con sus vasallos. Si uno estudia la literatura de los tiempos de Moisés, uno se da cuenta que hay una gran similitud entre los pactos o compromisos o alianzas, otra palabra que se usa, alianza, entre los reyes antiguos. Por ejemplo, los eteos, pueblo famoso
que ocupó gran parte del Asia Menor y luego parte de la Palestina. Ese pueblo, los reyes eteos, hacían alianzas con sus vasallos. En esas alianzas había primero un preámbulo histórico, un prólogo histórico. Por esto y esto y esto, toda una historia. Y luego esa alianza o ese pacto iba seguida de preceptos, normas, leyes, exigencias. Y luego al final había párrafos que hablaban de las retribuciones. Si el pueblo que había hecho esa alianza con el rey cumplía con su compromiso, el rey se comprometía a darles ciertas bendiciones y a protegerlo y a bendecirlo, por así decir. Pero si el pueblo desobedecía, quebrantaba, transgredía esos preceptos, esas normas, esas leyes, ese compromiso, entonces el rey castigaría a sus vasallos. Y ese es exactamente el formato que encontramos en el pacto mosaico. En el pacto abrahámico, Dios promete a Abraham darle una simiente y una tierra. Algunos teólogos, particularmente esos llamados teólogos del pacto amilenarista, dicen: oh, es que el pacto abrahámico era condicional. El pacto abrahámico estaba condicionado a la obediencia. Si había desobediencia, entonces el pacto era cancelado, era anulado. Pero cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de que no es así. Abraham, en algún momento de su vida, después del pacto, desobedeció. Seguro que desobedeció. Pero Dios no canceló el pacto, Dios le confirmó el pacto a Abraham. No por su desobediencia, sino a pesar de su desobediencia. En una ocasión, Abraham presentó a Sara como su hermana, siendo su esposa, aunque era media hermana, pero él solo dijo media verdad, y dicen por ahí que media verdad equivale a una mentira. Y luego, después de que Abraham muere, ¿qué hace Dios? En el capítulo 28 del Génesis, Dios reitera el mismo pacto, las mismas promesas a su hijo Isaac, de manera que el pacto está vigente. ¿Qué le dice Dios a Isaac? Dios le aparece a Isaac y le dice: yo soy el Dios de Abraham, y lo que le prometí a Abraham, te lo prometo a ti, te lo reitero a ti, darte simiente y darte la tierra, la misma tierra. Isaac desobedece a Dios en más de una ocasión. Y cuando Isaac muere, Dios toma a Jacob y le promete lo mismo que había prometido antes. Y le aparece a Jacob allí en Betel, y ¿qué le dice a Jacob? Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Lo que le prometí a tu padre y a tu abuelo, te lo prometo a ti: simiente y tierra. De manera que el pacto abrahámico es incondicional porque depende del compromiso de Dios. ¿Cuál fue el compromiso de Dios? Génesis 15, 18. En aquel día Dios hizo pacto con Abraham.
Mirad por un instante dos pasajes de la Biblia. En el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos. Versículo 29. Romanos 11, 29. Claramente dice allí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y mire por qué el escritor, el apóstol Pablo, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, dice eso. Mire, si uno lee antes, voy a leer versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. El endurecimiento de Israel hasta los días de Pablo y hasta nuestro, dice en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel es parcial, no total. Y añade, y luego todo Israel será salvo. Luego, después de eso, ¿después de qué? De que la plenitud de los gentiles haya entrado, todo Israel será salvo. Ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, mire, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y eso tiene que ver con el nuevo pacto que vimos anoche. Cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, yo no puse esa palabra ahí, Ese versículo siempre ha estado ahí. ¿Alguien tiene una copia de la epístola a los romanos en que ese versículo no esté? ¿Alguien tiene aquí una copia de la epístola a los romanos que no aparezca ese versículo? No, siempre ha estado ahí. En cuanto a la elección, son amados. Mire por qué, mírelo, ¿por qué? ¿Por causa de quién? ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac, Jacob y David. Siempre ha estado ahí el texto. Y dice luego, sobre la base de todo eso, porque irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocables? ¿Qué quiere decir? Pues yo creo que significa irreversibles. La versión antigua decía sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento, es eso, que es irreversible, irrevocable, irreversible. Es decir, que Dios no da marcha atrás. Dios promete y Dios cumple. Vamos a ver otro pasaje más. En la carta de quien la haya escrito a los hebreos. En la carta de quien la haya, del Espíritu Santo. En la carta del Espíritu Santo a los hebreos, capítulo 6. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿de qué está hablando ahí? De Génesis 12, de Génesis 13, de Génesis 15, de Génesis 17. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O Dios no puede jurar por otro mayor. No hay, porque no hay otro mayor.
¿Por qué no puede jurar Dios por otro? Porque no hay otro mayor. Mayor que Él, no hay otro. Diciendo, ¿qué dijo Dios? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿qué cosa? ¿Qué? Inmutabilidad de su ¿qué? Consejo. ¿Y qué significa la palabra consejo? Os lo digo porque no lo vais a adivinar. Su decreto. Su decreto. La palabra consejo ahí es la palabra decreto. Su propósito eterno, su consejo, lo que Dios había decidido ya en la eternidad. Señores, Dios no está todos los días viendo a ver qué hace. Dios tiene un plan eterno. Dios tiene un diseño eterno. Y lo que Dios está haciendo es llevando a cabo su propósito eterno que se va a consumar. Y esa consumación la vemos en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es cómo Dios va a consumar su plan eterno. Mire, algo así. Dios es rey de un reino eterno. Eso la Biblia lo dice de principio a fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera que Él es el creador y el creador es el dueño y el dueño es el soberano. Dios es creador de cielos y tierra. Él es el rey de un reino. Pero ese reino de Dios, esa autoridad de Dios ha sido desafiada, ha sido retada. Hay una criatura, un ser creado por Dios, el ángel de luz, Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, Raab, la serpiente sinuosa. Ese diablo, Satanás, ha desafiado la autoridad de Dios. Ese ser, criatura, dice, yo soy el soberano. Dios dice, tú no, yo soy el único soberano. Y entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? De Génesis a Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, si tú quieres resumir la Biblia en un parrafito, en forma de telegrama, toda la Biblia dice esto: cómo el Dios eterno, el soberano, se propone establecer, implantar su soberanía, su autoridad en todo el universo. De eso trata la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cómo Dios lo hace. Y en el libro del Apocalipsis vemos esa consumación. De manera que en la carta a los Hebreos dice allí, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? ¿Cuáles son? Su palabra y su juramento, su pacto. Dos cosas inmutables. Por eso, ese pacto abrahámico es incondicional, Dios no pone condiciones,
y es un pacto inmutable, Dios no lo cambia. El pacto mosaico es el que Dios hizo allí en el monte Sinaí con la nación de Israel. Ya lo veíamos anoche. Y en ese pacto Dios dio leyes al pueblo. Ahí están esos mandamientos, esos mandamientos. El capítulo 20 del libro del Éxodo, capítulo 6 de Deuteronomio en adelante, ahí está. Y los judíos repiten eso, el famoso Shema, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y como Él es uno, Él es Echad, es uno, la palabra Echad es uno, pero en pluralidad. La misma palabra que se usa para hablar del matrimonio. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, Echad, carne. Pero el hombre está allí y la mujer está acá. Y yo veo dos personas, pero delante de Dios es una carne. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Delante de Dios es así. El que haga otra cosa está quebrantando lo que Dios dice en su palabra y tiene que pagar las consecuencias. Muy bien, Dios dio esa ley, esas leyes a Israel. Y ahí están, en el libro del Éxodo, en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Deuteronomio es tomada del griego, no del hebreo. Deutero es segundo y nomos es ley. Deuteronomio sería una segunda ley, pero eso no es correcto. Deuteronomio no es una segunda ley. Deuteronomio es una segunda copia de la ley. Es la misma ley reiterada. ¿Por qué? Porque la generación que salió de Egipto, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cayeron en el desierto, todos cayeron en el desierto, menos Josué y Caleb. Los únicos que entraron en la tierra, habiendo salido de Egipto, fueron Josué y Caleb. Los otros perecieron en el desierto. Y en el desierto, en 40 años, nació una nueva generación. Esa nueva generación no vio los milagros que Dios hizo en Egipto. No vio los milagros que Dios hizo en el desierto. Dándole maná, dándole agua, dándole carne, todas esas cosas. Entonces Moisés repite esas cosas para beneficio de aquella gente que había nacido en el desierto. Ahora esa gente va a entrar en la tierra y ocupar la tierra y tiene la obligación por pacto, porque se han comprometido. Ahí está, Éxodo 19 y Éxodo 24, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y Dios le ha dicho ya en el capítulo 28 de Deuteronomio, podríamos buscar esos pasajes, pero debemos de ser justos con el tiempo también, no me gusta pasar por alto estos textos que son tan importantes. Dios les había dicho a ese pueblo lo que les iba a pasar. Deuteronomio capítulo 28. Dios promete al pueblo que si obedecía iba a ser bendecido, igual que el señor rey de la antigüedad prometía a sus vasallos. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra. Mire, eso se va a cumplir en el milenio, cuando Cristo venga y reine sobre su pueblo. Israel va a estar por encima, por cabeza, dice allí en Zacarías capítulo 14, de los pueblos. Dice, versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Condicional, pacto mosaico, condicional. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire, bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti, porque Dios estaría en medio de ellos si ese pueblo obedecía los preceptos de su palabra. Dios llevó a Israel a esa tierra, que es de ellos. Es la tierra que Dios prometió a Abraham, y después de Abraham a Isaac, y después de Isaac a Israel, y después de Israel a David. Dios prometió esa tierra. Pero hoy el pueblo no está ocupando esa tierra porque está viviendo en desobediencia. Ocupa solo una partecita de esa tierra. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Cuando hay un pueblo santo de Dios que practica la santidad y la obediencia, las demás gentes tiemblan, temen. El gran temor del mundo es ver que haya un pueblo santo de Dios practicando la santidad. Por eso es que Dios puso ese pueblo allí. Mire, la tierra esa de Israel es el puente, une al Asia con el África, con Europa. Era el paso de todas las caravanas, de todos los viajes de turismo, por así decir. Ese era, los que iban a Babilonia, los que iban a Egipto, los que pasaban por allí. Y esa es precisamente la razón por la cual Dios coloca a ese pueblo en esa tierra. Y le da esos preceptos y le da esos mandamientos. Por eso Dios da libros que no estudiamos y nos sorprendemos a veces cuando leemos un trocito. Libros como Proverbios, como Cantares, como Eclesiastés, como los Salmos, otros libros que le llamamos poéticos, tremendas enseñanzas. Dios da esos libros para que el pueblo viva la ética de Dios allí en la tierra. Dios se le da el libro de Proverbios para que sepa cómo relacionarse uno con otro y cómo relacionarse con la familia, en el hogar, en el trabajo, cómo criar a los niños y a los jóvenes, cómo educar
Y Dios da el libro de Cantares para que el pueblo supiese cómo una relación matrimonial a ese nivel humano, físico, puede llevarse en este mundo y debe llevarse en este mundo. Y cuando aquella gente, viajeros que pasaban por allí, viesen a ese pueblo bendecido, disfrutando de la abundancia, se preguntasen ¿por qué? Y la respuesta debía de ser porque este es el pueblo que adora y sirve al único Dios vivo y verdadero. Ahora, más adelante, si seguís leyendo, Dios le dice al pueblo, si no me obedeces, será todo lo contrario. Voy a leer versículo 13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y lo cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras los dioses ajenos a servirle. Y luego viene los versículos del 15 en adelante, ¿qué pasaría si el pueblo desobedecía? ¿Qué pasaría si el pueblo desobedecía? Ahí está, hay muchas cosas que dicen ahí, pero mire, entre ellas dice, leo versículo 18, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas. Versículo 19, maldito serás en tu entrar y en tu salir. Versículo 20, Jehová enviará contra ti las maldiciones. Versículo 21, traerá Jehová sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, es decir, no habrá lluvia, y la tierra que está debajo de ti de hierro, no habrá fertilidad. Esa fue la gran polémica en los tiempos de Elías. ¿Os acordáis? Elías, el pueblo estaba en una tremenda apostasía, y Elías oró y no llovió por 6 meses y medio. Y luego Elías oró y llovió. Pero en medio de aquello, Elías fue con los profetas de Baal al monte Carmelo. Y allí hubo una gran polémica entre Elías y los profetas de Baal. Porque los cananeos, los habitantes de la tierra que el pueblo de Israel había dejado allí, y que muchos judíos se habían contaminado con ellos, creían que Baal era el dios de la lluvia. Según la mitología cananea, dice, Baal es el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Cuando llueve es Baal el que hace llover. Cuando truena es Baal hablando. Cuando la tierra da su fruto es Baal. Porque cuando llueve, mire la mitología cananea, la lluvia es el semen de Baal fertilizando el útero de su consorte, la diosa Astarot o Astarte, la diosa de los cananeos. Eso es lo que creían esos inicuos, malvados, inverecundos cananeos. Y el pueblo se contaminó con ellos, y por eso Dios trajo calamidad al pueblo. Y Dios cumplió
cumplió eso que dice ahí Deuteronomio 28, Dios lo cumplió literalmente, porque ese pacto mosaico es un pacto condicional, ese pacto es un pacto condicional. Dios lo cumplió. Pero mire todo lo que ocurrió, mire la paciencia de Dios. El pueblo entró en la tierra, en el llamado período de los jueces, que duró unos 300 años. Y ese período es un sube y baja, un sube y baja, sube y baja. Pero Dios, 300 años, tuvo paciencia con aquel pueblo. Luego aquel pueblo pidió un rey, pero no para que le guiara por el camino de Dios, para ser como las demás naciones. Y Dios le dio a Saúl, de la tribu de Benjamín. Ellos escogieron a Saúl por su apariencia física, alto, esbelto, atractivo, pero carnal. Y Dios desarraigó a Saúl y mandó a Samuel a ungir al rey David, hombre según el corazón de Dios. Y David reinó por 40 años. Tuvo sus errores, tuvo sus imperfecciones, pero era un hombre de Dios. Y luego, después de David, vino su hijo Salomón, que edificó el templo. Pero Salomón también hizo sus cosas desagradables a Dios. Y después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. 10 tribus al norte, que se le llamó a veces Efraín, porque era la tribu más destacada en esa zona, o a veces se le llama Israel. Esas 10 tribus del norte siguieron la idolatría, prácticamente no hubo un solo rey que buscase a Dios. Desde Jeroboam, el primero de ellos, hasta el último, esos reyes no buscaron a Dios. Y Dios continuó hablando a ese pueblo, les dio 150 años más a las tribus del sur, Judá y Benjamín, y les mandó profetas. Mandó profetas para alertarlos, hablarles, pero el pueblo no oyó. Y Dios entonces mandó el juicio, el castigo, el cautiverio a Babilonia. 70 años en Babilonia. ¿Por qué? Mire, y el templo destruido. Esto es importante. El pueblo de Israel sin templo no puede adorar a Dios como la ley lo manda. Y el pueblo de Israel fuera de la tierra no puede recibir bendición como está en la palabra de Dios. De manera que Dios los saca de la tierra y les destruye el templo y los lleva allá a Babilonia, donde están 70 años. Habían cometido muchos pecados, pero hay 2 que sobresalían por encima de los demás. Uno, el de la idolatría, el quebrantar el primer mandamiento de la ley. Dios repudia la idolatría y el pueblo estaba sumergido, metido en la idolatría hasta las narices. Y la segunda ley que ellos violan es la ley del año sabático. Por su falta de fe, por su incredulidad, por su rebeldía, no dejaron descansar la tierra. Por 490 años no dejaron descansar la tierra. Esos son los 2 grandes pecados que se mencionan allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 37, por los que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y luego, después de esos 70 años, Dios, en su misericordia, les permite regresar a la tierra. Bueno, eso tiene que ver con el pacto mosaico.
En estos días vamos a desarrollar un poquito más eso. El pacto davídico también es un pacto incondicional. Dios promete a David varias cosas en ese pacto davídico. Dios promete a David que de su descendencia siempre habrá uno que ocupe el trono. El pacto ese se estipula en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. También se estipula en el Salmo 89, allí está otra vez repetido ese pacto, en el Salmo 89. Pero hay tres cosas que Dios promete a David. ¿Cuáles son esas tres? Anoche vimos esas tres cosas. ¿Cuáles son? Tu casa, tu reino y tu trono. Esas tres cosas. Tu casa, tu reino, tu trono. La casa de David tiene que ver con la descendencia de David. Por eso cuando uno viene al Nuevo Testamento, a un evangelio, por ejemplo como el Evangelio de Mateo, se repite una y otra vez, hijo de David. ¿Cómo se le llama a José? ¿Cómo le llama el ángel a José? José, hijo de David. Y al Señor Jesucristo, una y otra vez, hijo de David. Y el versículo primero del Evangelio según San Mateo, libro del Génesis de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Es interesante, ¿por qué esos dos nombres ahí? ¿Por qué? A ver, alguien que me aclare. Son dos pactos, eso es verdad. Y son incondicionales. Pero ¿por qué se menciona ahí concretamente libro del Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? Mire, el ser hijo de David lo relaciona ¿con qué? Con el reino. El reino tiene que ver concretamente, particularmente, con la nación de Israel. Y reinará sobre la casa de Jacob seculum seculorum, para siempre, para siempre. Anoche alguien me preguntó eso, ¿cómo es eso de que el reino es para siempre? No sé si está aquí la persona que me hizo esa pregunta. ¿Fuiste tú que me preguntó? Sí. Muy bien. El reino es para siempre porque el reino no termina con los 1000 años de reinado. El Señor va a reinar sus 1000 años en la tierra, pero eso no significa que después de esos 1000 años ya deja de reinar. Eso lo dice allí en el libro de Daniel, capítulo 7. El reino será dado a los santos del Altísimo y ellos reinarán para siempre. Después del reino terrenal, milenial, es decir, de 1000 años en la tierra, el reino continúa por los siglos de los siglos, porque el Señor es Rey eterno. Ahora, ¿por qué dice allí libro del Génesis de Jesús, hijo de David? Porque eso lo conecta con el reino y lo conecta con la nación de Israel. ¿Por qué dice hijo de Abraham? Porque eso lo conecta con todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas, ¿quién? Todas las naciones de la tierra. De manera que ahí tenemos las dos realidades, Y luego hablamos del pacto nuevo. El pacto nuevo tiene que ver con redención, tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la nueva vida que tenemos en el Señor. En el capítulo 31 del libro de Jeremías,
leo desde el versículo 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Eso habla de abundancia. El reino se va a caracterizar por una tremenda explosión demográfica. Ahora dicen, bueno, es que somos muchos, somos casi 7.000 millones, ahora no. Pero mire, cuando venga el reino y el desierto florezca como la rosa, y toda la tierra sea un vergel, y no haya maldición, ni haya tsunamis, ni haya inundaciones, ni haya terremotos, 3 veces más de los que somos ahora podríamos vivir, si no más, en la tierra. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ahí está. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahora mire esto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto es ese? El de Moisés. De manera que el pacto nuevo será nuevo, no en relación con el pacto abrámico, no en relación con el pacto davídico, sino en relación con ¿cuál? Con el pacto mosaico. El nuevo pacto es el que reemplazará al pacto mosaico. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Es decir, no será una ley escrita, el nuevo pacto no será una ley escrita en tablas de piedra, ni en pergaminos, en su mente. Y la escribiré en su corazón. ¿De qué habla eso? De regeneración, de un cambio interior. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Tremendo, ¿verdad que sí? Ya nuestro tiempo, ya estamos pasado de hora, pues yo iba a ir hasta las 12. Bueno, pero no quiero, pero antes de terminar quiero que miréis conmigo en el libro del profeta Miqueas. Miqueas está después de Jonás, por si acaso a alguien se le olvida. Abdías, Jonás, Miqueas. Y luego está Nahum, Habacuc, Sofonías. Y luego Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero son profetas que nadie lee. Y cuando la gente abre la Biblia y dice, Miqueas, ¿qué virus será ese? No. Bueno, mire, quiero leer esto. Quiero leer esto que es sumamente importante. Miqueas habla de lo que está por venir. Voy a leer desde el versículo 14. Capítulo 7, perdón, disculpadme. Miqueas 7:14. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado, porque
Basán y Galaad era la zona más fértil, donde más las famosas vacas de Basán. Sigo leyendo. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Esos milagros que Dios obró, o que Dios hizo con ellos. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Mire, cuando el Señor venga, los reyes de la tierra se van a quedar boquiabiertos, estupefactos, atónitos, clavados de sus pies, asombrados. Ellos pensaban que eran grandes, que eran famosos, que eran poderosos, pero van a ser menos que hormigas delante del Señor. Sigo leyendo. Versículo 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Así será. Y ahora mire lo que dice el profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Eso es lo que significa el nombre Miqueas. Micaías. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Es el remanente, No será todo judío, es el remanente que va a alzar sus ojos y va a pedir perdón al Mesías y lo va a reconocer. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ahora mire, ¿por qué? Causa, cumplirá la verdad, es decir, la promesa, es decir, el pacto a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Todo eso será porque las promesas de Dios y los compromisos de Dios y los pactos de Dios y los dones de Dios son, ¿qué? Irrevocables, irreversibles. Dios no da marcha atrás a su palabra. Bueno, esto era importante verlo. Yo quería que viésemos esto ahora, esta mañana, dar este repaso por la importancia de lo que vamos a ver después. Así es que vamos a terminar aquí. ¿Está bien? ¿O tenéis? Sí. ¿Estamos bien? Sí, porque luego tenemos esta tarde y esta tarde podemos extendernos un poquito más. ¿Alguna pregunta? Siempre prefiero que las preguntas se hagan justo después de la clase, porque después que terminemos, a mí me gusta saludar a los hermanos, y si tú me dices, mire, yo tenía una pregunta y me acorralas ahí y tengo que dedicarte el tiempo a ti, entonces ya me privas de poder saludar a los hermanos. Entonces, si tienes una pregunta, la haces ahora. Sí. Nombró un salmo hablando sobre el pacto davídico. Salmo 89. Hay dos salmos importantes respecto de eso. Se los doy ahora, el Salmo 89 y el 72. Sí. Repite la
Si la pregunta es, El pacto palestino que se menciona en algunos libros. algunos libros, creo que Eventos del Porvenir lo menciona, Pentecost cree que hay un pacto palestino basado en Deuteronomio 28, la promesa de la tierra. Personalmente yo no veo mucha diferencia entre lo que es el pacto abrahámico en sí, que ya incluye la tierra, y el pacto palestino. No veo que haya que hacer esa separación. El venerable doctor Pentecost lo hace, yo lo respeto y aprecio eso, pero yo creo que el pacto palestino es parte integral del pacto abrámico. El pacto abrámico incluye simiente, tierra, ¿qué más? Bendiciones. Mire, si uno se pone a estudiar la Biblia, detenidamente como se debe de estudiar, hay dos palabras que son claves para entender toda la Biblia. La palabra pacto y la palabra reino. Pacto y reino. Esas son las dos palabras claves de toda la Biblia. Por eso la Biblia casi que termina con eso. Apocalipsis 11:15. Se escucha la séptima trompeta y luego grandes voces que decían, en vuestras Biblias, si os fijáis, dice que decían los reinos del mundo. En el texto griego, en el idioma original, dice el reino del mundo. No dice los reinos. Y yo creo que esa es la lectura correcta, porque Dios ve todos los reinos de la tierra como si fuese un solo reino. El reino del mundo, el gobierno del mundo, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Va a decir algo de dispensaciones, porque vemos que nos hemos enfocado en los pactos. Sí. Bueno, podríamos, yo no he estado enfatizando mucho eso, no como algo aparte, pero lo hago saber en el trayecto del estudio de las conferencias, la cuestión de dispensaciones. Algunos han armado una guerra, una algarabía tremenda con eso de dispensaciones. La Biblia habla de dispensaciones, la Biblia lo menciona, dice allí en Efesios capítulo 1, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación es una palabra que significa mayordomía. Es una mayordomía. Una mayordomía es una responsabilidad. Y yo relaciono esto de dispensaciones, lo relaciono con el tema del gobierno de Dios. Adán en el huerto tenía una responsabilidad. Antes de pecar, Dios le dijo a Abraham que él cuidara el huerto, que él administrara las cosas de Dios, que gobernase la tierra y que la llenase. Ese fue el mandato de Dios a Adán. Ahora, después de la entrada del pecado, Dios añade otra responsabilidad al hombre. Ahora el hombre tiene que labrar la tierra y comer el pan con el sudor de su frente, etc. De manera que lo que estoy diciendo es que las dispensaciones tienen que ver con responsabilidades que Dios pone sobre el hombre en el desarrollo de la manifestación de su autoridad en este mundo. Y ahora nosotros vivimos en una era
porque la palabra dispensación también puede significar era, época, dispensación, en la era de la Iglesia, y esa era comenzó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo vino para inaugurar en la tierra, establecer en la tierra la Iglesia. Y esa dispensación terminará, culminará cuando la Iglesia sea arrebatada. Hay diferencias en la Biblia, hay diferencias. En épocas, seguro que sí, hubo una diferencia en el hombre, en la responsabilidad del hombre, antes del diluvio y después del diluvio. ¿O no? Seguro que sí. Seguro que sí. Después del diluvio, Dios permite que el hombre sea omnívoro, se alimente no solo de plantas, sino también de animales. Después del diluvio, Dios otorga al hombre la responsabilidad de castigar el homicidio. Antes de eso era Dios el que lo hacía. Nadie pudo matar a Caín, solo Dios podía hacerlo. Pero después del diluvio, Dios cambia eso y Dios le dice al hombre que el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre le será demandada. Hubo diferencia antes del Sinaí, antes del dar la ley. Seguro que sí. Antes de la ley, Job era el sacerdote de su familia, ¿eh? y había otras características. Después de la ley, Dios ordena que el sacerdocio, los sacerdotes sean de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. De manera que hay una diferencia en la vida del hombre antes de la ley y después de la ley. Y hay una diferencia entre antes de la cruz y después de la cruz. Y habrá una diferencia después del rapto. Las personas que vivan en la tierra durante ese periodo de la gran tribulación, habrá alguna diferencia. Y luego, cuando el reino sea establecido en la tierra, seguramente habrá diferencia, porque el Rey, Señor de la gloria, estará reinando y Él regirá las naciones con vara de hierro, y el pecado será juzgado al instante. No se pospondrá. No mañana, el juicio será mañana, habrá cárcel preventiva y luego, no, ahí mismo, el que peque, ahí mismo, ahí se cumplirá eso de que la paga del pecado es muerte, ahí mismo, instantáneamente. De manera que, volviendo al tema, es una dispensación, una oikonomía, tiene que ver con una administración. Una administración es una responsabilidad, y es la responsabilidad que Dios pone sobre el hombre para que el hombre la desarrolle, la cumpla durante un periodo de tiempo. El énfasis no está en el tiempo, el énfasis está en ¿qué? En la responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que Dios da al ser humano en el desarrollo de su reino en este mundo, en el desarrollo de su autoridad en este mundo. Mire cómo Dios lo ha hecho, para daros una idea. Ahora en este tiempo, como no estamos viviendo nosotros bajo la ley de Moisés, no estamos viviendo bajo ese carácter legal de la ley, no vivimos. La ley de Moisés tiene un doble aspecto, un aspecto regulatorio y un aspecto revelatorio. Nosotros no estamos bajo el aspecto regulatorio, estamos bajo el aspecto revelatorio de la ley. Ahí están esos mandamientos, son 10, de los cuales 9 se reiteran en el Nuevo Testamento, solo el del sábado no se menciona. De manera que, ¿cómo Dios manifiesta su autoridad? Mire cómo lo hace. Dios tiene en la iglesia, tiene sus líderes, tiene autoridad, tiene sus ancianos,
tiene sus ancianos, y los miembros de la Iglesia tienen la obligación de someterse a la autoridad del pastor o pastores, de sus ancianos, tienen la responsabilidad. En el hogar Dios ha puesto a los padres, al padre, al hombre, como cabeza del hogar, y hay una responsabilidad de la familia de someterse a la autoridad del padre. Eso lo manda la Biblia y eso es algo que Dios tiene vigente hoy, y posiblemente tenemos una sociedad destartalada, descuarajingada hoy, porque en la mayoría de los hogares, no sé lo que eso quiere decir, pero suena bonito, una sociedad destartalada, caos. ¿Por qué? Porque ese principio se ha perdido. Estábamos leyendo, mi esposa y yo, alguien me mandó un correo electrónico muy interesante. Esta mujer dice que se le acusa de ser una mala madre, y entonces dice ¿por qué? Que se le acusa ser una mala madre porque ella enseña a sus niños a hablar bien, los enseña a vestirse, cuando ya están creciditos ella quiere saber a dónde van y les pone una hora, y que leen y que no leen, que miran y todo eso, pone una serie de cosas, y entonces dice, y por eso me catalogan como una mala madre, pero la madre de Proverbios 31 dice que sus hijos se ponen en pie y la llaman bienaventurada. Mamá, qué buena eres, bienaventurada. Entonces eso es un problema. Muy bien, en la iglesia, en la familia, en el hogar, en el gobierno civil, aunque tenemos gobernantes que son unos descarados y sinvergüenzas, y en muchos países, todos esos africanos que quieren venir a España vienen de países riquísimos. Nigeria es como el cuarto productor de petróleo del mundo, pero ese dinero va a parar a los bolsillos de unos pocos. Lo mismo ocurre en algunos países de las Américas que he visitado, desde México hasta Panamá, Venezuela, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, y es la misma cosa. Hay una oligarquía que es dueña de casi todo y las masas que no tienen nada. Bueno, eso es verdad, pero Dios ha puesto un gobierno civil y pone autoridades, y hay alcaldes, y hay presidentes de comunidades, y hay presidente de gobierno, y hay policías, y hay jueces, porque si no los tuviésemos, entonces esto sí sería caos. Aquí ardería Troya, pero en nada. Entonces el gobierno civil es una manera que Dios tiene, y mire, los gobernantes todos tendrán que dar cuenta a Dios. Escúcheme, todo aquel que tiene autoridad sobre algo o sobre alguien va a tener que dar cuenta a Dios de cómo ha usado su autoridad. El policía, el guardia civil, el soldado, el sargento, el alcalde, el juez, todos tendrán que dar cuenta a Dios de cómo lo han hecho. Y luego, he mencionado la iglesia, el hogar, el gobierno civil, me falta una cuarta esfera de autoridad, que es los empresarios, en el área laboral, Hay alguien que es dueño de una empresa, que es administrador de una empresa, tiene personas trabajando bajo su autoridad. Dios quiere que ese empresario y ese administrador practiquen la justicia. Y si no lo hacen, tendrán que dar cuenta a Dios. Y todo eso es la manera como el reino de Dios se manifiesta en este mundo. En esas, por lo menos esas cuatro esferas. La esfera de lo eclesial, la esfera de lo familiar, la esfera de lo civil, de lo gubernamental y la esfera de lo laboral. Y Dios está
haciendo eso en el mundo hoy.